Hola, en este video vamos a hablar sobre la igualdad política, que se refiere al derecho de todas las personas a participar en la vida política del país de manera libre y democrática. Implica que todos los ciudadanos tienen igualdad de oportunidades para ejercer sus derechos políticos, como votar, postularse para cargos políticos y expresar sus opiniones. Dentro de las normas que regulan la igualdad política encontramos principalmente el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, que establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades, y que además de ello gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Para conocer más sobre este tema vamos a entrevistar al abogado William Moncada Español, quien nos dará una visión sobre la problemática de desigualdad política y las leyes que respaldan su protección. Buenas tardes, doctor William. Víctor, una muy buena tarde. A Wilson también que lo he conectado, una muy buena tarde. Efectivamente, como su merced lo ha dicho, soy abogado, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional. Estamos aquí prestos para colaborar y servir como siempre. Ok, muchas gracias. Nos gustaría preguntarle desde su experiencia, ¿qué es la igualdad política? Bueno, aquí cuando usted me hace la consulta, lo primero hay que revisar, antes de hacerme la pregunta, estaba pensando, cuando uno le hacen esa pregunta sobre qué es la igualdad política, usted lo primero que se imagina es el tema de la participación política, del ejercicio político como tal, pero se nos olvida que nosotros como seres humanos, de hecho, somos seres políticos. Tan es así que la política y el concepto de política es el arte y la ciencia de gobernar. Entonces, ahí hay que como dar la mirada en dos sentidos. Uno, cuando uno hace el ejercicio de la política, como lo es la participación en los partidos políticos para llegar al poder. Y el segundo es la forma en que se hace la política desde el gobierno, llámese este nacional, departamental o municipal. Entonces, todo esto está establecido en nuestra constitución política. Aquí la gente o el ciudadano del común, cuando estamos en procesos electorales políticos como tal, no es que a mí la política no me gusta, se les olvida que es que nosotros tenemos una constitución política en la cual tenemos derechos y deberes, así como el Estado tiene unas obligaciones para con nosotros, verbigracia, hablamos de salvaguardar o garantizar la prestación de servicios como son la educación, la salud, eh, para no extendernos más en ese punto. Entonces allí encontramos como si la política nos toca absolutamente a todos. Entonces aquí cuando hablamos de la igualdad política, entiendo yo, se refiere a cómo el Estado garantiza que todos, como lo dicen allí en la Constitución, todos somos iguales ante la ley. Entonces, en ese orden de ideas, el Estado debe garantizar esa igualdad de todos los seres humanos, de todos los hombres ante la administración pública, ante el poder o las tres ramas del poder público, como son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, esta igualdad política generalmente la manejan y la distribuyen o está en cabeza del Poder Ejecutivo, el cual lidera en el orden nacional el presidente de la República. Entonces, allí organizamos desde el gobierno nacional esa igualdad política para todos. Y ya como todo el mundo se centra en esa igualdad política entre hombres y mujeres, pero ahí hay que revisar unos temas también y que hemos venido comentando con algunos amigos en el sentido, bueno, si hoy hay hombres, mujeres y la población LGBTIQ más, entonces, ¿cómo quedan allí si estamos hablando de hombres y mujeres y todos somos hombres o mujeres y las percepciones que cada uno tiene frente a su situación personal? Entonces, al gobierno se ha venido
trabajando a nivel nacional en el tema de la igualdad política. Uno, garantizándolo desde la Constitución Nacional. Dos, allí mismo en el artículo 43 nos habla de la igualdad política de hombres y mujeres, y esto a su vez lo ha desarrollado a través de decretos reglamentarios del gobierno nacional, como son el decreto 1083 de 2015, y el cual fue modificado, reformado por el decreto 455 del 2020, donde allí establecen en esa modificación que hicieron al decreto 1083 del 2015, modifican o adicionan un capítulo tercero a ese decreto, y donde establecen las reglas para lograr la paridad de género en los empleos del nivel directivo. Entiéndase que hay cargos de libre nombramiento y remoción que dependen del gobierno nacional, en cabeza del presidente, discúlpenme si soy reiterativo, en lo departamental, en cabeza del gobernador, y en lo municipal, en cabeza del alcalde. En todas estas entes territoriales, o bueno, en estas entidades del orden nacional, tenemos cargos, un ejemplo a nivel nacional, como los ministerios y los órganos descentralizados. Aquí esta norma establece que para el año 2022, mínimo el 50% de cargos del nivel directivo serán desempeñados por mujeres para dar lugar a la aplicación de la igualdad política tanto de hombres como mujeres. Ok, de acuerdo. En relación a lo que dice, ¿qué normas rigen en Colombia la igualdad política? Ya citamos varias, establecemos uno, la Constitución Política, puntualmente en su artículo 43, y si bien es cierto, hay varias normas que se han establecido, pero entre esas encontramos el decreto 1083 de 2015 y el decreto 455 de 2020, que adicionó un capítulo tercero al decreto 1083 del 2015. Muchas gracias. ¿Conoce usted casos de desigualdad política en Colombia? Pues es claro que, las mujeres en este caso se han visto relegadas frente al acceso a los cargos de libre nombramiento y remoción, y por eso el Estado, el gobierno y el Congreso pues garantiza esa paridad, esa igualdad de géneros en los órganos o en los cargos de nivel directivo en el país. Por tal razón, entendemos que pues, parte de esa desigualdad política era que antes habían muchos más hombres desarrollando funciones en los cargos de nivel directivo, tanto en los cargos de nivel nacional como departamental y municipal. Por lo tanto, no permitir o no tener en cuenta a las mujeres en esos cargos de libre nombramiento y remoción, que son de decisión del Ejecutivo, en cabeza del presidente, gobernador o alcalde, pues se venían vulnerando esa igualdad. Digamos, un ejemplo puntual ha sido la falta de tener en cuenta a las mujeres para desempeñar estos cargos del orden nacional, departamental, municipal, de nivel directivo. Por último, como última pregunta, bueno, ¿qué sanciones existen por su incumplimiento? Efectivamente, la norma ha venido estableciendo que aquellos personas que desempeñan esos cargos, que son los que designan las personas para que ejerzan esos cargos, si no llegan a cumplir con lo establecido en la norma, se encontrarían en una omisión, la cual es investigada para tal efecto por la Procuraduría General de la Nación, y entre esas pues se podrían ver inmerso en sanciones disciplinarias que podrían llevar hasta la destitución del cargo. Eso en cuanto a los órdenes departamental y territorial, hablando de gobernador y alcalde. En relación con el presidente, como
como lo hemos visto ahorita, y ustedes lo saben, su juzgador es la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. Podrían ser estos los que lo podrían llegar a acusar, lo investigan, lo acusan y llevarlo a la plenaria del Senado para que estos tomen la decisión final, ya que es el juzgador natural del presidente de la República. Pero para puntualizar, claro que pueden verse inmersos en sanciones que pueden llegar hasta la destitución. Bueno, doctor, le agradezco mucho por darnos a conocer acerca de este tema que es tan importante para el país. Le deseo una excelente tarde. Víctor y a Wilson, un abrazo, una muy buena tarde y gracias por tenerme en cuenta para departir con ustedes a través de estos medios virtuales y hablar de la política del país. Hasta luego. Gracias.